Estimados docentes, reciban un cordial y caluroso saludo. Vamos a iniciar el tema número 2, que habla sobre la criminalidad organizada, delitos de cuello blanco y violencia de género. Entonces, cuando hablamos de la criminalidad organizada, tenemos que referirnos a las actividades de narcotráfico y más exactamente a los carteles que dominan en este caso Latinoamérica, que son como los principales actores. En este caso, entonces tenemos por ejemplo, el cartel de Jalisco Nueva Generación en México, el 80% del territorio mexicano, Estados Unidos y en Europa tienen influencia. Actividades clave que realizan narcotráfico, extorsión, minería ilegal, entre otras. El Clan del Golfo, por ejemplo, en Colombia, Costa Caribe, rutas de Centroamérica, tienen bastante injerencia también. Las actividades que realizan, pues el tráfico de cocaína, lavado de activos, entre otras actividades que siempre van unidas como los homicidios y secuestro, extorsión, terrorismo, todas las actividades que pueden llegar a realizar. Entonces, las técnicas de operación, podemos hablar que el control territorial, en este caso las zonas de bajo o de baja injerencia, en este caso del gobierno, pues son tomadas para realizar estas actividades. La violencia extrema, entonces, ¿cómo lo realizan? A través de videos realizando ejecuciones, por ejemplo, es como una propaganda para ellos para poder mostrar su nivel de actividad delincuencial. El uso, por ejemplo, de drones con explosivos es una actividad que ya se han tecnificado y han evolucionado como tal en la actividad delictiva. Un delito importante que se puede llegar a presentar, entonces, la trata de personas que, digamos, afecta a gran cantidad de países acá en Latinoamérica. Una de ellas el tema de las rutas Bolivia, Argentina, Centroamérica, hacia Costa Rica, Panamá, Centroamérica, México y finalmente al llegar a los Estados Unidos. Entonces, a través de engaños, como lo mencionábamos en nuestro primer capítulo, mujeres son llevadas, niños, a actividades que realmente pues acarrean el tema delictivo y delincuencial. En este caso, la trata de personas como tal. Entonces, o secuestran a migrantes que por su actividad o su, digámoslo así, los gobiernos no garantizan como tal esa seguridad a esas personas. Lo que hacen es migrar, tratar de buscar mejor destino o una mejor vida en otros lugares, y lo que hacen es aprovecharse en las organizaciones, y estos migrantes pues son secuestrados y vinculados como tal a los carteles, los reclutan y hacen actividades delictivas con ellos. Entonces, en República Dominicana el tema del turismo sexual es importante mencionar. Eh, Modus operandi, entonces también uso de tecnología, eh, los criptoactivos, lavado de dinero es importante para estas organizaciones, darle esa apariencia de legalidad. Acá en Colombia lo mencionamos, lo tenemos en cuenta así, el tema del lavado de activos, entonces dar apariencia de legalidad a dineros de ilícita procedencia para posteriormente vincularlos a las entidades financieras como tal y colocarlo en circulación para poder continuar con el trabajo y posteriormente pues hacer inversiones. Lo que hacen con esto ya una vez queda lavado, pues es comprar predios, fincas, carros, tener ostenticidad como tal, y pues por lo general no lo colocan a nombre de los dueños de ese dinero, sino que lo mueven y lo esconden a través de terceras personas. Entonces, en este momento pues podemos decir que ya la delincuencia ha evolucionado tanto que ya no encontramos las caletas y los bultos de dinero escondidos en casas, sino que ya el dinero está en el metaverso, está en el aire, porque lo mueven y hacen transacciones a través de Bitcoin, de monederos, de billeteras virtuales, entre otro tipo de actividades. Entonces, o utilizan, tienen la tecnología tan avanzada que utilizan redes sociales o usan aplicaciones que son parecidas a las de los bancos para poder engañar a los incautos, a las personas que pues no son tan tecnológicas, ¿cierto? Y a través de estas redes sociales pues podemos llegar a tener actividad delincuencial.
infiltración en los gobiernos también se puede presentar, tema de la narcopolítica, entonces organizaciones que tienen tanto poder que ellos logran infiltrar gobiernos, entonces logran colocar alcaldes, gobernadores en el poder y posteriormente pues esas personas muy seguramente como llegaron al poder ya con una premisa, con una consigna, pues muy seguramente no van a trabajar para la ciudadanía, sino para las arcas de la organización y para las arcas de ellos como tal. Entonces, ¿qué podemos tener eh, como actividad delincuencial en este caso? Entonces, alcaldes asesinados, ¿cierto? O cohibidos de realizar su actividad para, digámoslo así, beneficiar a la organización. Entonces ellos buscan que si una persona no colabora, pues simplemente la pueden asesinar y colocan a uno que sí les esté sirviendo. Entonces es importante tener en cuenta los fenómenos y los lazos de estas organizaciones hasta donde pueden llegar. Entonces las tácticas de corrupción, sobornos a jueces, a políticos, a policías, financiamiento en campañas políticas, control de medios de comunicación es una parte importantísima cuando hay una polarización o las organizaciones están tan permeadas y tienen lazos tan extensos, pueden llegar ya a controlar medios y hacer creer a las personas que están haciendo las cosas bien cuando realmente pues no es así. Entonces tenemos la continuación de nuestra actividad, delitos de cuello blanco. Entonces por lo general esto lleva a una palabra compleja que es la corrupción, el lavado de dinero, ¿cierto? Todo el tema de los multinacionales que ofrecen sobornos para poder contratar, para poder tener dinero a la mano. Entonces, en este caso, los delitos de cuello blanco pues no generan violencia extrema, por ejemplo, homicidios o muertes así sangrientas como las escenas de crimen que podemos llegar a observar, pero son delitos que realmente pueden dañar economías. Toda una inversión, un dinero en un hospital, en una universidad que puede llegar a beneficiar a una comunidad, pues se deja de hacer porque se pierde como tal ese dinero en la corrupción. Entonces debemos tener en cuenta que aunque es un delito, digámoslo así, a la visual normal y que parecería que no afectara, pero realmente es bastante complejo. Entonces utilizan constructoras para realizar sus actividades e inflar como tal los gastos y poder sacarle la plata o el dinero a los estados. Posteriormente ese dinero pues tratan de lavarlo o moverlo mediante cuentas o mediante negocios offshore, paraísos fiscales y en lugares donde los controles no son tan efectivos y si no hay una cooperación internacional efectiva pues muy seguramente se van a salir con la suya. Es importante tener en cuenta que estos casos, como el caso de Brecht, por ejemplo, todo lo que se llegó a presentar en cuanto a sobornos desde el año 2016 tuvo un alcance regional bastante importante, cerca de 12 países se vieron afectados, 788 millones de dólares en sobornos, o sea, fue una cifra bastante compleja. Entonces países afectados, Perú, Colombia, República Dominicana, entre otros. Entonces debemos tener en cuenta que las consecuencias de este tipo de actividades pues son crisis políticas, protestas masivas por las actividades, ¿cierto? Dejan de hacer un colegio por invertir en un lugar, pero realmente pues la plata o el dinero se va hacia otro. El debilitamiento de las instituciones, entonces ya si se presentan este tipo de actividades pues muy seguramente los países no van a invertir o las empresas no van a invertir en esos países donde se presentan todas estas crisis, estos problemas, porque pues no es seguro llegar a invertir. El fraude fiscal, entonces todo el tema de las empresas fantasmas, los Panama Papers, si llegaron a escuchar, empresas fachada, empresas fantasmas que fueron creadas y realmente filtraron o llegaron a mover una gran cantidad de dinero y posteriormente pues cuando ya se comenzó a mover, a darse en cuenta de las cosas, pues o se expuso mejor personas importantes, políticos, empresarios, celebridades, entonces escondían dinero en esas empresas fantasma. Entonces es importante que
tengamos en cuenta de que a gran masa o a grandes rasgos también podemos no solamente irnos a la persona, a la conducta como tal de la persona, sino que podemos evidenciar actividades desde las grandes esferas, en este caso, en los grandes políticos, empresarios, entre otros. Eh, Otros esquemas de fraude fiscal, podemos hablar que, podemos mencionar las facturas falsas, empresas fantasmas que facturan operaciones inexistentes o comienzan a cobrar dinero de IVA o dinero por realizar algún tipo de transacción, pero pues realmente esa transacción no se realizó, pero sí están cobrando a través de facturas fraudulentas. Entonces, el modus operandi para estos delitos de cuello blanco, por lo general, uso de paraísos fiscales. Entonces, son lugares que tienen realmente poco control fiscal. Entonces, todo el mundo puede llegar a, a crear empresa y a enviar dinero allá y sin pagar digamos, ningún impuesto. O en lugares donde voy y entrego el dinero, pero no me preguntan de dónde es esta plata, por qué la estoy trayendo acá, sino simplemente esos controles son más laxos. Uso de testaferros o empresas pantalla, en este caso el tema de los testaferros pues es un secreto a voces. Cuando los delincuentes quieren comenzar a lavar dinero, pues no van a colocar nada a nombre de ellos, sino que utilizan terceras personas, por lo general con bajos recursos y con necesidades, pues simplemente toman sus nombres o usan sus nombres para colocar los bienes o los predios a nombre de ellos. Posteriormente compran propiedades en diferentes lugares y ya lo hacen ver que es dinero bien habido. Entonces, ¿por qué prospera esto en Latinoamérica? Podemos decir que la cultura de la impunidad, sistemas judiciales débiles o laxos, o que no tienen digámoslo así, una estructura fortalecida en cuanto a sus fiscalías y a su normativa como tal. Y cuando hay una normalización, entonces, digámoslo así, que el que no tranza no avanza, ¿cierto? Escuchamos esas frases, entonces ya se genera como una normalización social en la actividad. Las consecuencias principales: la desigualdad, migración, inestabilidad política. Unas soluciones efectivas son fiscalías autónomas o especializadas que trabajen focalmente o que focalicen como tal los delitos. Transparencia internacional, entonces son leyes que pueden llegar a obrar o a tener validez o injerencia en diferentes países para que todo el control se haga de manera generalizada y no en puntos específicos. Entonces todo el control está en Colombia, entonces el delito lo que hace es migrar a Ecuador o migrar a Panamá y así sucesivamente. Entonces, importante que los países se hablen y que tengan esa interacción y esa sinergia para poder controlar el delito. El periodismo de investigación también es bastante oportuno porque a través de los medios de comunicación se puede llegar a mostrar toda la información y todo lo que puede llegar a suceder. El tema de la violencia de género con un enfoque criminológico, entonces podemos hablar que el feminicidio, que es uno de los mayores flagelos o la parte más compleja de delitos contra la mujer, pues es una pandemia invisible. Entonces el feminicidio habla de asesinatos a mujeres por razón de género, tipificado como delito autónomo en 18 países de Latinoamérica, entre ellos pues México, Argentina y Colombia. Por lo general tenemos que el perfil del agresor es que es la pareja o expareja sentimental en el 60% de los casos, o hay un historial de violencia doméstica que nunca ha sido denunciada. Como se denuncia y no pasa nada, pues ¿qué hago si denuncio? ¿Cierto? Entonces continúa el tema de ese historial violento como tal. El consumo de alcohol, el consumo de drogas también hace parte de que este delito se acentúe, ¿cierto? Que tome un poco o tome mayor fuerza y que pues se vean en este caso las mujeres violentadas. El tema de la victimología, entonces la doble digamos victimización, en este caso hablamos de crimen, igual más impunidad. Entonces, por ejemplo, en México tenemos el 95% de feminicidios que no se resuelven. De acuerdo a CES NSP 2023,
y en Perú, por ejemplo, que dice que solo el 12% de los casos llegan a una sentencia. Entonces son cifras realmente alarmantes, y tenemos unas barreras en la justicia cuando hablamos, por ejemplo, de la revictimización. Entonces, fiscalías que preguntan, por ejemplo, ¿pero qué llevaba puesto? O sea, ¿eso es relevante? Realmente hasta dónde estamos llegando las instituciones, ¿cierto? Es importante tener en cuenta esto, establecer un protocolo y que ese protocolo lleve preguntas que sean realmente objetivas, que me lleven a esclarecer un caso. La falta de protocolos también es importantísima porque los policías pues no saben qué realizar. Si llega una persona A o una persona B, ¿cómo voy a actuar? ¿Cierto? Es importante tener en cuenta el paso a paso. Si llega cierta persona, si llega otra persona, y que todos los policías actúen de la misma manera, o las instituciones como tal. Entonces tenemos que, como faltan los protocolos, pues los policías no recolectan las pruebas clave y se quedan en algo somero o en preguntas que realmente no son objetivas y que no llevan a esclarecer como tal la actividad. La corrupción, sobornos para archivar casos, feminicidios de maquilas en Ciudad Juárez, por ejemplo. Entonces, son casos que se presentan y que desafortunadamente pues a veces quedan impunes. Otros de los factores importantes son los factores culturales, el machismo, la normalización de la violencia, ya lo habíamos mencionado. Por ejemplo, cuando hablamos de normalización, hay unas frases cotidianas, por ejemplo, los celos son amor, se lo buscó, ¿cierto? ¿Por qué se coloca esa ropa? Entonces, como que esas frases llevan a acentuar o a normalizar como tal la violencia hacia las mujeres. Los medios de comunicación también son parte fundamental. Noticias que normalizan al agresor, como una noticia de la muerte de una mujer, entonces crimen pasional. O sea, el amarillismo es primordial antes de ser objetivos en lo que dice. Instituciones patriarcales, la iglesia, oposición al aborto, incluso en casos de violación. Sistemas judiciales, jueces que otorgan custodia a padres maltratadores, entre otro tipo de actividades. Entonces, cuando hablamos de los enfoques criminológicos, ¿por qué persisten? Entonces, la teoría del control social. Los lazos sociales débiles permiten que agresores actúen sin remordimiento. El feminicidio es el último eslabón de una cadena de violencia económica, psicológica y física. La teoría del aprendizaje social. Los agresores repiten patrones aprendidos en entornos de familiares violentos. Entonces, por lo general, cuando los padres son violentos, pues los hijos son violentos y así sucesivamente se continúa esta cadena. La solución efectiva, la prevención siempre va a ser primordial, educación con perspectiva de género desde la primaria, entonces programas con niños, con niñas, con adolescentes, mostrándoles la igualdad es importante. Justicias especializadas, fiscalías y jueces con formación en género, importantísimo porque van a tener un enfoque específico en las actividades que les lleguen, o en este caso en los delitos que les lleguen. Alertas tempranas, también importante lograr rastrear esas amenazas en redes sociales, entre otro tipo de actividades. Y sanciones sociales, entonces campañas específicas, ¿cierto? Que puedan generar ese impacto y pues qué mejor a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación. Listo, entonces ya con esto finalizamos esta reflexión. El feminicidio no es un crimen pasional, es un crimen patriarcal. La impunidad no es falla del sistema, es el sistema mismo. Entonces es importante interiorizar esta actividad. Muchas gracias por la atención y con esto culminamos criminalidad organizada, delitos de cuello blanco y violencia de género. Muchas gracias.